con las chicas, que son las invitadas, Gabriela Salazar, Luciana Nicoletti, Virginia Soy y Magali Lancer. Ellas nos van a comentar un poco de qué se trata esta temática. Primeramente voy a empezar con la biografía de las chicas. Vamos a empezar con Virginia. Virginia Soy es de la capital de Corrientes, Argentina. Nació en el año 1999. Es artista multimedial. Tomó clases de danzas clásicas con Dionisio Soler y luego en el estudio de danzas de Raúl Cerdán y José Aguilar. Cursó en el Instituto Superior de Música Dr. Carmelo de Biasi 3 años de capacitación vocal e instrumental y realizó el curso introductorio nivelador. Estudió clases de dibujo y pintura en el Instituto Josefina Conté y en la misma institución también asistió a clases de danzas contemporáneas con la profesora Evelyn Reyero. Actualmente se encuentra realizando la tesis de la licenciatura en Artes Combinadas en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Las temáticas que trabaja son el desarraigo, migraciones, cuerpo, identidad y problemáticas familiares para luego representarlas por medio de la performance, el ready-made, audiovisuales, entre otros. Ahora pasamos a la siguiente participante. Magali Lancer, quien nació en el año 1999 en Bellavista, Corrientes, es profesora de danza jazz y maestra de danza clásica, recibida en la Academia de Danzas Estela Maris Sheridan 2016. Durante años realizó cursos de ritmos latinos, caribeños en Santa Fe, 2015 y 2016. Participó en el Campeonato de Danzas Universal Dance en Córdoba, 2015-2016. Compitió en el Encuentro de Danza Circuito Correntino, 2004-2016. Participó en la Escuela Municipal de Teatro de Bellavista, 2005. Estudió música en el Instituto de Formación Docente de Bellavista, 2012-2013. Bailó en distintos carnavales del país y Encarnación, Paraguay. Actualmente se encuentra cursando la última materia de la licenciatura en Artes Combinadas en Resistencia Chaco, la que pertenece a la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura. Seguimos con la siguiente participante. Luciana Nicoletti, quien nació en el año 1999 en Bellavista, Corrientes, estudió danza jazz en la Academia de Danzas Estela Maris, Sheridan, 2010-2016. Participó en el Campeonato de Danzas Universal Dance en Córdoba y en cursos de danza contemporánea y danzas urbanas en Santa Fe, 2015-2016. Se presentó en el Encuentro de Danza Circuito Correntino, 2010-2016. Estudió danza contemporánea en la Academia Beli Plie, Corrientes, 2019. Es alumna avanzada de la licenciatura en Artes Combinadas de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura UNE. Amplió su experiencia en la danza con la producción e investigación de las distintas disciplinas artísticas, abocándose al arte contemporáneo. Actualmente se encuentra explorando el lenguaje corporal en sus amplias posibilidades y su relación con otros soportes y dispositivos: videodanza, videoperformance, danza teatro y performance. Vamos con la última participante, quien es Gabriela Salazar, que nació en el año 1995 en Resistencia Chaco. Es licenciada en Artes Combinadas, profesora de danza clásica y contemporánea, bailarina y realizadora audiovisual. Actualmente se encuentra cursando la Tecnicatura en Diseño, Imagen, Sonido y Multimedia, que también pertenece a la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, chicas, después de pasar a su biografía, me gustaría que algunas de ustedes comience con lo que se trata la temática de hoy, la que nos convoca, la que quiere empezar. Bienvenida. Y bienvenidas, chicas, y bienvenidos a todos los que están presentes. La que quiera empezar. Bueno, bienvenidos a todos los que están. Para empezar, quiero decir que esta charla viene de la materia realización audiovisual que estuvimos cursando juntas este año 2020, y la mesa redonda de los cuerpos en el espacio se generó a partir de la realización de cortometrajes en los que empezamos a experimentar justamente con las espacialidades que encontrábamos dentro del contexto pandemia y con nuestras posibilidades corporales y físicas dentro de este espacio. Así que en base a esto vamos a ir haciendo distintas visualizaciones, puntos de vista y unas dinámicas de ver
cómo podemos relacionar estos dos ejes que son tan grandes y amplios y nos dan la posibilidad de debatir como lo son el cuerpo y el espacio. Así que la que quiera comenzar. Yo planteo empezar con los ejes que tienen que ver con el cuerpo por un lado, el espacio por el otro, para después entender el diálogo que se genera en la producción audiovisual, que también resignifica cada noción, que es sumamente amplia, lo que tiene que ver con todo el tratamiento propio del cuerpo para después contextualizarlo en un espacio y que eso también sea mediado por la cámara, digamos. Genial, empecemos con eso. ¿Alguien que quiere comenzar con alguna teoría, idea acerca del cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué nociones tenemos? Bueno, yo quiero empezar arrancando con algo básico del cuerpo. Ay, ¿se me escucha? Ahí se están pisando. Magali. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, Gaby. Continúa Gabriel y después sigue Magali. Dale. Continúa, voy a salir y voy a entrar de vuelta, así que sigan conversando. Dale. Que el cuerpo ha sido un debate en las distintas disciplinas del arte, pero que principalmente tuvo estudio y análisis desde el lenguaje corporal de la danza, que obviamente que fue uno de los primeros lenguajes en articularse en los grupos sociales y culturales. Siempre el cuerpo fue un medio de expresión, un medio de articulación del ser humano o del hombre con el mundo. Y a partir de este contexto de pandemia, también creo que el cuerpo estuvo mediado e impactado por todas las circunstancias y se comenzó a pensar el cuerpo desde otras perspectivas. O sea, si bien hace tiempo se lo empieza a trabajar desde otras áreas que no sea solamente la danza, particularmente esta charla tiene que ver cómo pensamos el cuerpo, ese cuerpo que fue idealizado durante todo un proceso histórico en el contexto actual y, como dijo Virginia, mediado por la cámara. Yo creo que las nociones del cuerpo hoy en día han cobrado gran relevancia porque hay una gran transformación en cómo se piensa y cómo se siente y cómo se perciben los cuerpos. Hay, por decirlo de una manera, un nuevo paradigma sobre cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo vivimos nuestros cuerpos, y también cómo se activa, cómo se piensa a través del cuerpo. Yo creo que el cuerpo, más allá de que es algo físico, también se piensa a través del cuerpo y también se reflexiona a través del cuerpo. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, o sea, el valor del cuerpo no como el cuerpo humano, el cuerpo biológico o el cuerpo físico, sino el cuerpo humano como un connotador de ideas y de un medio que te permite analizar, reflejar los pensamientos, reflexionar. No sé qué quieren aportar algo de esto, si no... Sí, Gaby, me parece que está genial tu punto y me parece súper interesante esto que planteás de no solo hablar de la reflexión acerca del cuerpo biológico, porque si bien entendemos generalmente en la mayoría como sociedad cuerpo como únicamente compuesto por una parte fisiológica o biológica, me parece súper interesante ya, bueno, hace un tiempo Foucault y Mauss plantean que el cuerpo es no solo el físico, sino la constitución psíquica que vamos generando acerca de nuestra propia fisiología, nuestra forma de sociabilizar, es nuestro medio de comunicación directo con este mundo, en primera instancia. Y me parece súper interesante, yo anoche estaba pensando en esta charla, cómo con nuestra generación y la virtualidad, nuestro cuerpo adquiere una segunda fase. Ya no es solo una constitución psíquica, fisiológica y biológica,
sino que al adquirir esta virtualidad pasa a un siguiente plano. Cómo a través del audiovisual podemos generar una siguiente fase del cuerpo. Cómo se constituye dentro de otra espacialidad, dentro de otra forma de ver el mundo, porque nosotros, bueno, ya somos personas que vivimos, en cierto modo, esta superdualidad entre lo que decimos realidad o mundo físico y la virtualidad. Y es tan real como el mundo físico. Se constituye tanto como el mundo físico y lo podemos reflexionar de igual manera y en tanta profundidad como también lo hicieron nuestros antecesores con el mundo físico. Así que también poniendo en cuestión esto de el cuerpo, también en relación, bueno, con la materia y el espacio que se genera como un lente, que es otro cuerpo físico, nos da esta posibilidad de generar este tercer espacio que es la virtualidad. Como me parecía a mí trabajando en la materia, ver mi propio cuerpo en otra instancia, en otro plano, hablando técnicamente en otro plano, dentro de otro espacio, otra cámara, otro eje, y relacionando esto que se decía, o sea, ver cómo todo lo que fuimos trabajando a lo largo de los años en la carrera y demás, sabemos cómo se constituye el cuerpo a partir de la sociedad, cómo la sociedad va imprimiendo en nosotros los movimientos, las formas, y vernos a nosotras mismas por medio de una lente, una cámara, me parece algo impresionante y poder reflexionar sobre esto más aún. Así que sí, me parece muy bueno esto que decís de poder experimentar a través de la cámara que nos permite esta posibilidad de ver nuestro cuerpo fragmentado, nos da la posibilidad de fragmentarlo, de ver y de reflexionar a través del cuerpo de qué se quiere poner delante, cómo se quiere mostrar uno. Ya no es solamente la posibilidad de ver las cosas de solo una manera, como se suelen ver en la sociedad, cuando uno camina, cuando uno transita, sino también la posibilidad de fraccionar nuestro propio cuerpo y mostrar lo que queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar. Eso me parece increíble. No sé qué opinan. Me quedo con esa idea de cómo lo queremos mostrar, que es importante también hacer hincapié mucho en el proceso, hay veces que cuando se habla de una obra de arte, de una producción, se hace mucho hincapié en el resultado, pero que en realidad es un conjunto de acciones, y no solo de acciones, sino también de una exploración e investigación previa, o que en realidad constantemente se está generando, y me gustaría que aporten desde ese lugar, desde el proceso, cómo empezamos. Yo por mi parte, para el tratamiento corporal, me parece muy clave, para aquellos que quizás no tuvieron esas experiencias, o les interese, me parece muy importante el tema de la exploración y la improvisación para poder adquirir herramientas a partir de el autopercibirse y conocerse primero, porque me parece clave que antes de saltar al paso de querer decir algo a través del cuerpo, conocerse y saber intuirte y entender qué es lo que sentís vos primero y cómo eso que sentís podés llevarlo a lo corporal, porque esto de hablar a través del cuerpo y de configurar discursos es muy potente, porque son cosas abstractas que se pasan a algo físico. Una idea es algo abstracto que se materializa a través de lo corporal. Y cuando entendés qué herramientas tenés para lograr eso, cuando entendés qué partes del cuerpo y cómo funciona como un proceso orgánico después en el todo de una pieza, de una secuencia, que no es meramente coreográfica, sino que cada parte y cada movimiento vale mucho, ahí es donde creo que podemos empezar a hablar, a reflexionar y a invitar a que reflexionen. Primero una reflexión propia, para después eso saber comunicarlo, digamos. Me gustaría que comentemos un poco este proceso, porque fue mucha exploración a través de esta cátedra, sobre todo por este contexto. Era reencontrarse en un espacio muy cotidiano porque estábamos encerrados,
era volver a encontrarnos también con movimientos cotidianos, acciones cotidianas que hacemos, rutinas que teníamos y que se hacían más rutinarias aún. Entonces, ¿cómo recuperamos esos gestos que parecen que pasamos por alto en el día a día, pero que supimos potenciar, creo, y la mayoría de los estudiantes, para lograr sus producciones y hacer de esta circunstancia más que una dificultad, una herramienta, ¿no? Magali, Sí, tal cual, Lu. ¿Querés aportar algo, Magali? Bueno, sí. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Me contigo con Lu en la parte de la improvisación, momento de querer explicar un idea o sentimiento, creo que en la improvisación y más tensa, momento de querer expresar algo. Me pasa algo muy personal cuando yo digo, bueno, quiero, no sé, estoy triste, me liberar. Pongo música y listo, y eso, no tengo nada previo, no tengo nada, una coreografía, solamente improviso. Y lo mismo sucede mucho con el espacio del audiovisual también. Como dijo Lu, en estos momentos había que improvisar un montón, de ver, bueno, relacionando un poco con el espacio, necesito grabar un documental. ¿Cómo preparo el espacio? ¿Cómo cuerpo del entrevistado al momento de crear un documental, por ejemplo? Y es justamente adaptarse a ese espacio que uno tiene en su casa, que no es el habitual para grabar, porque antes uno de grabar dice, bueno, voy a preparar una locación, voy a ver dónde grabo, cómo grabo, pero en este momento era justamente improvisar, juntar, no sé, una tela negra, una sábana y armar la puesta en escena para que el video se haga. Así que una manera muy innovadora y que cualquiera lo puede hacer. Incluso alguien que no es cineasta o que no es realizador visual dice, listo, tengo ganas de grabar un video de mi casa y puede prepararlo tranquilamente en su casa con su celular como lo hice yo, y no tengo los recursos acá donde estoy. Y bueno, era bañarse y improvisar y salen cosas hermosas, simples pero hermosas, así que ahora cuando puedan ver los cortometrajes que se pasan van a ver que con algo tan simple se crearon hermosas obras, así que no sé quién más quiere seguir. A mí, Maga, me pasó algo un poco similar a esto que decís, porque también por mi parte, muchas veces esto de la locación, los instrumentos, los recursos, me parecían como algo que veníamos trabajando siempre en la carrera. Y en esta instancia de cuarentena, me vi en la posición de tener que, por ejemplo, dije, bueno, no puedo elegir el lugar abiertamente como lo solía hacer y demás. Y realmente me fui a un extremo. Decidí tomar esta posición que me costó muchísimo, tengo que ser sincera, pero empecé a mostrar, y con esto del documental me ayudó bastante el género en particular, porque empecé a mostrar esos lugares, esas cosas que generalmente no mostraba. Por ejemplo, filmar lugares de mi casa que no filmaba, el trapo que estaba ahí tirado, que usualmente lo hubiera quitado, decidí mostrar eso, las carencias, las cosas que por ahí decimos, estas cosas no van dentro del encuadre, esas cosas las empecé a poner, pero de una manera consciente, ¿no? Y reflexionando sobre eso que se estaba mostrando, e incluso poner el propio cuerpo, que fue para mí bastante difícil o complicado, porque dirigir un cortometraje estando yo al frente de la cámara, la verdad fue todo un reto. No tenía a predisposición ni a gente que era usualmente me ayudaba con hacer la cámara y demás. Literalmente mi vecina se prestó para esto. Poner el cuerpo para mí delante de la cámara, por ejemplo, es algo que me suele costar mucho. Yo, si bien por el lado de la danza sí me gusta experimentar, pero todavía frente a la cámara es como que me falta ese paso, y entonces dije, bueno, si me voy a poner delante de la cámara voy a tener que estar dispuesta a que se vean, no sé, por ejemplo, mi forma de caminar. Yo personalmente tengo una forma de caminar un poco extraña, porque mi cuerpo tiene una pierna más corta que la otra.
Así que ahí te vas dando cuenta cómo todas esas cosas van hilando a la construcción de la obra. Y dije, bueno, conscientemente voy a mostrar esto de mí en el documental, a modo de realidad, si se quiere, porque una realidad construida, siempre que hablamos de audiovisual, es un relato que se construye, pero conscientemente. Entonces dije, bueno, voy a tomar la decisión de poner todos estos elementos dentro de mi film. Y la verdad que me encantó, me gustó, e incluso a lo largo de la materia seguí trabajando con la misma temática, salía a la calle después que se podía salir un poco más y filmar justamente esos momentos, la gestualidad, el movimiento, ir a ese pequeño detalle que se tiene en las personas comúnmente, pero que con la elección del encuadre y de la filmografía se vuelve algo más, adquiere una segunda significación, porque no es solo poner algo, sino saber qué estás poniendo y qué estás queriendo decir. Esto que decía Lu de la conciencia del propio cuerpo, de la conciencia de la idea que se quiere tener para luego ser llevada a la práctica y la corporalidad, a la parte física de la cámara, a la elección del encuadre que se quiere hacer. Así que por mi parte ese fue mi lado de experimentación, también así como decía Maga, también de improvisación, si se quiere, a la hora de decir, bueno, voy a intentar filmar algo y vemos cómo sale, vemos qué se obtiene, estar dispuesto a la apertura de decir, bueno, tengo un guión, pero estoy dispuesto a ver qué más sale, porque esas pequeñas tomas que quizá no estaban programadas, después resultan ser súper importantes en el film. Y la verdad que esa construcción fue lo que más me gustó de esta materia y de este proceso. Bueno, yo quiero continuar con una experiencia contraria a la de Virginia. A mí me pasó que yo estaba acostumbrada a poner siempre el cuerpo de cierta manera, como que en mi vida antes de cuarentena era trabajar mucho sobre mi cuerpo porque me dedico a la danza, soy maestra, soy bailarina y constantemente trabajaba sobre él, pero con el proceso de la cuarentena tomé una distancia que antes no me la permitía por cuestiones de rutina y un montón de cosas, y empecé a trabajar en corporalidades externas, es decir, no con mi propio cuerpo, sino que todas esas experiencias que yo atravesé con mi cuerpo me sirvan de inspiración para saber qué quería yo tomar de aquel otro cuerpo con el que iba a trabajar, que es un poco lo que se refleja en un trabajo que realicé con mi hermano. Mi hermano tiene síndrome de Down y bueno, él entre las actividades que hace danza, pero es una persona a la cual no se le puede dirigir en qué sentido, que él quiere bailar como él quiere, o sea, yo no le puedo pedir que él me haga lo que yo quiero porque él no se va a prestar a esto, es como que tiene una personalidad muy así. Entonces, el trabajo fue pensar qué quería yo tomar de ese cuerpo y qué él me podía dar. O sea, siempre hay que pensar eso también. Más allá de las exigencias que uno tenga como realizadora, también hay que esperar, hay que pensar, quiero decir, en qué me da ese cuerpo. Y capaz no exigir que ese cuerpo se adapte a mis necesidades como productora, en este caso audiovisual, sino buscar la riqueza de ese cuerpo con el que voy a trabajar, buscar en qué manera puedo hacer que sus movimientos sean verdaderamente ricos para la producción o sacar la espontaneidad. Y también algo que trabajé mucho en este caso y que también vengo trabajando es sobre la improvisación, o sea, directamente no hubo pautas ni de que tenía que subir, ni que bajar, ni que salir. No, o sea, y eso implicó un desafío también a la hora de grabar, porque vos como realizadora no sabes qué va a pasar, entonces te dejás llevar por la cámara y creo que la experiencia es mucho más divertida, con más adrenalina, como hacer algo y no saber cómo va a terminar y cómo va a ser ese proceso. Creo que también está bueno. Yo por lo menos que vengo de la danza clásica, es una disciplina donde ya sabes qué tenés que hacer y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y por ahí salir un poco de ese esquema de
tanto orden, de saber qué viene después de qué, está súper bueno porque te enriquece y te abre la mirada y podés darte cuenta que no hace falta quizás ser tan estricta a veces con uno mismo, como realizadora, como intérprete, como lo que sea, porque a veces esa espontaneidad enriquece mucho más el proceso y también el producto final. Así que eso por un lado está bueno. Y también pensar en el cuerpo fragmentado. Me parece que la cámara hoy en día muestra, como dijeron las chicas, lo que nosotros queremos que se muestre. Y eso nos muestra fragmentariamente, o sea, nosotros elegimos qué queremos mostrar. El cuerpo no se percibe de la misma manera que percibimos en la vida real, que cuando vemos a una persona la vemos íntegramente y podemos analizar como en rasgos generales, pero acá simplemente ustedes hoy, por ejemplo, en esta charla estamos viendo desde la cabeza y un poco de los hombros y nada más. Lo que pasa con el resto del cuerpo no sabemos. Y lo mismo pasa con la cámara, o sea, el audiovisual es muy rico por ese lado, pero también hay que entender que los cuerpos no es solamente lo que se ve en escena, sino también el trasfondo. O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, el camarógrafo, que también desempeña como una performance con la cámara para llegar al plano que quiere llegar, para obtener la imagen que quieren tener? O sea que yo diría que la realización audiovisual siempre, pero siempre trabaja con el cuerpo, más allá que en escena nos esté viendo un video danza, todo el trabajo en equipo, el de la cámara, la realización, exige un movimiento de cuerpos que es muy rico en el proceso y que si uno se pone a analizar, es invisible, pero es mucho y mucho trabajo y mucha organización. En este caso que nosotros trabajamos sola por cuestiones de pandemia, es como más sencillo, pero yo creo que en las grandes producciones hay un equipo, hay un cuerpo lleno de cuerpos que se ponen en la meta la realización audiovisual, y eso también me parece interesante como pensar el cuerpo del que toma las imágenes. Muchas veces yo como bailarina y también ahora como realizadora pienso en las películas, cómo habrán hecho ese plano, se habrán puesto así, se habrán acostado en el piso, habrán subido arriba del árbol. O sea, empezar a pensar también cómo el cuerpo de los realizadores trabajan en función a las necesidades audiovisuales. Y en cuanto al espacio, también creo que esta pandemia nos exigió arreglamos con los recursos disponibles de alguna manera, y eso nos hizo ver el valor de lo que tenemos alrededor, porque al no poder ir a, no sé, locaciones súper lejos con la mejor vista, nos tendríamos que arreglar con lo que teníamos y sacar el mejor provecho de eso, y creo que eso es algo que nos va a quedar y es una riqueza buenísima para producciones futuras, porque vamos a saber trabajar con lo que tenemos y poder sacar el mejor provecho de cada una de las cosas, ya sea el espacio, el cuerpo, y ni hablar de las herramientas tecnológicas, porque también, o sea, nos arreglamos con lo que teníamos a mano, y eso es muy valioso porque nos hace poder llevar adelante un trabajo sin necesidad de exigir tanto de nosotros y de las necesidades técnicas. En ese sentido me parece interesante hablar de la noción como de construcción, de construcción, la palabra construcción, que también a veces requiere una deconstrucción, que tiene que ver con una construcción del cuerpo, una construcción del espacio, porque no es solo la mera elección de un espacio, que además ya conlleva un montón de cosas, pero uno lo construye a través de la cámara. Es como una doble espacialidad, digamos. Entonces, en ese sentido también, y después uno vuelve a construir o a reconstruir en el montaje, y en ese sentido también me interesa mucho el tema de la improvisación y la conciencia, que si bien puedes improvisar, tenés que estar, porque a veces nos cuesta como que fluya y nos da miedo el no tomar decisiones o el no aferrarnos a algo, pero después en el montaje uno toma muchas decisiones. Y si bien también una improvisación puede ser consciente, en el montaje es el claro ejemplo, y además es algo que es una etapa del proceso que diferencia a este lenguaje de otros. Como decía Gaby, no es lo mismo estar presente, por ejemplo, no sé, filmar en un teatro una coreografía,
a hacerlo para un videodanza, porque la cámara focaliza, a través de la cámara se toman otras decisiones, y ni hablar en el montaje. Entonces la construcción también de estas posibilidades o no, que al parecer no teníamos o no teníamos tantas en nuestra casa, con elementos quizás que no son la mejor cámara, o no son los mejores recursos al parecer, pero uno termina construyendo siempre. Y me parece eso importante para quien quiera hacer una producción, construirse las herramientas, los recursos, construir sus posibilidades, que es un poco también lo que quisimos hacer con el festival, construir nuestro espacio, es ir y hacer, además de la exploración, y eso es tomar decisiones con lo que tenemos. Y sí, siempre es muy rico, o sea, nunca es poco, porque además cómo amplía la imaginación, cómo potencia todas las ideas cuando te encontrás con una pared blanca, cuando te encontrás con muy pocos elementos, porque de eso se trata, digamos, ¿no? Hay veces que puedes tener todas las posibilidades y no saber utilizarlas, pero cuando las creas vos, a las posibilidades, sabes muy bien hacia dónde querés ir, porque vos lo hiciste, digamos. Entonces, y también eso de la prueba y error, que tiene que ver también con la exploración y la improvisación, me parece muy importante, sobre todo para quienes no sientan, porque yo era una de ellas, que no podía hacer este tipo de cosas, que no era mi ámbito, mi área, que no tenía la mejor cámara y quizás tampoco los recursos, pero nos ayudó mucho la cuarentena y a través de esta cátedra a entender que no necesitamos grandes cosas ni ser los mejores cineastas, y además habla también de una nueva forma de hacer realización audiovisual, que es muy interesante y que este año impactó mucho. Hacer un trabajo en equipo a través de plataformas digitales es una locura, pero después en el resultado te das cuenta que estamos haciendo una nueva forma, estamos cambiando quizás paradigmas, y eso es súper potente, obviamente que el día de mañana va a seguir desarrollándose, pero poder experimentar desde ahí es muy importante, y recuperarlo, no dejarlo cuando podamos salir a la calle normalmente, sino empezar a construir desde ahí. Construir nuevos espacios. Bueno, ¿sigo? Porque, sí, perdón, era una acotación, pero realmente todo lo que dijo Lu me parece que tiene que ver con esto, ya entrando un poco a hablar de espacios, digamos, de cómo se generan estos nuevos espacios. Seguir, Maga, no hay problema. Bueno, no, retomando un poco lo que dijo Lu también con respecto a la realización audiovisual, sí, básicamente esta pandemia nos mostró una nueva manera de hacer cine. Es como que seguimos rompiendo lo tradicional, el cine clásico, y no, básicamente con recursos tan simples podemos hacer cine, cualquiera lo puede hacer cine, no solamente uno que estudia cine o que realiza. Y considero que el lenguaje visual es un lenguaje completo, creo que más con las demás disciplinas, porque eso necesitar de la música, necesitar del baile, del movimiento del cuerpo. Entonces se potencian distintos lenguajes para crear uno que es el audiovisual, justamente. Yo lo llamaría también, relacionado a nuestra carrera, como un lenguaje combinado, ¿no? Porque va a combinar esas disciplinas, se va a unificar y se va a crear una obra nueva. Y con respecto al espacio, también es pensar el espacio físico en el que estamos por grabar y el espacio ficticio, lo llamaría yo, que es el espacio de la cámara, el encuadre. Porque no solamente es pensar dónde grabamos, sino también a partir del encuadre qué vamos a mostrar. Es como dijeron las chicas anteriormente, la cámara tiene posibilidad de decidir qué quiere mostrar, pero también está sucediendo algo que es lo que está sucediendo detrás de cámara, porque justamente en el montaje es donde nosotros vamos a decidir qué mostrar y qué no. O sea, es una constante realidad, pero que también eso termina siendo totalmente ficticio, porque se están quitando cosas, se está rompiendo algo que está estructurado. Entonces es muy como que las posibilidades de unir esos lenguajes y de crear una obra nueva, para eso es, la verdad, muy impresionante.
No sé quién más quiere seguir. Yo quiero acotar algo en ese sentido de que hay varios espacios. Yo en algún momento, pensando en este tema del espacio, pensaba cómo hay varias espacialidades dentro de una producción audiovisual. En primer lugar, el espacio de la producción audiovisual, ese espacio donde conviven el intérprete, el cámara, el espacio donde se va a grabar, el espacio escenográfico, el escénico, el teatral, depende de qué trate la producción. El espacio en el relato audiovisual, o sea, qué espacio compone el proyecto audiovisual, cuál es la espacialidad que le da contexto a lo que queremos contar o a lo que queremos transmitir. Por otro lado, el espacio del montaje, que es donde se vislumbra las elecciones del director, el espacio final, y en este sentido, el espacio final, que sería el espacio finalmente de la producción audiovisual, muchas veces pasa que grabamos ciertas cosas que a medida que vamos analizando las imágenes en el proceso de montaje, quedan afuera y terminan configurando un espacio totalmente distinto al que se buscaba en un inicio. Entonces me parece como que el espacio es algo que atraviesa las distintas etapas de la producción audiovisual y que en cada etapa adquiere un lugar distinto y potencia las actividades del realizador audiovisual, pensando en como estos distintos niveles o distintas capas de significado de acuerdo en qué momento de la producción estamos. Incluido, Gaby, el siguiente espacio que adquiere con la diversidad de plataformas que tenemos ahora y que descubrimos este año. Cómo una misma producción audiovisual puede estar en tantos lugares al mismo tiempo. Cómo adquiere una siguiente instancia de llegar al espectador por tantos lugares distintos, las plataformas donde están subidas, cómo elegimos en qué momento se muestra, en qué momento no. Me parece que también actualmente en las redes sociales cualquiera puede ser un realizador, en 15 segundos mostrar algo que quiere ser mostrado. Cuando elegís una plataforma, ¿por qué esa plataforma? ¿De qué manera lo vas a mostrar? Y ese tipo de posibilidades espaciales que tenemos actualmente, que sabemos que antes nuestros profesores, quizá de más jóvenes o personas realizadores, no tenían esa posibilidad. Eran lugares específicos, espacios específicos donde se mostraba algo, y ahora esta virtualidad que nos da esta posibilidad, digamos, de globalización, como algo que se filmó, que se produjo en un lugar, trasciende la espacialidad a nivel a un recorte de tiempo súper mínimo. Y estamos hablando de lugares de distancia física realmente lejos, como esta virtualidad acorta esas distancias. Eso también me gustó mucho de descubrir este año, cómo podía estar cerca estando a kilómetros de distancia, cómo podía recortar esta espacialidad, digamos, por medio de este tipo de recortes audiovisuales o de construcciones que se quieren hacer. Realmente me parece que en ese tipo de reflexiones el cuerpo adquiere este tipo de espacialidad, porque si bien el cuerpo también es espacio, también es medio para construir, también es un modo de decir, bueno, tengo este material, este espacio en blanco, también es ese espacio donde se pueden suscribir muchas cosas, y también por medio de la virtualidad y poner el cuerpo como virtual también pasa a una segunda espacialidad, hablando, bueno, ya un poco más filosóficamente, pero sí, creo que todos sentimos eso este año, desde la última persona que se pensó que iba a tener que recurrir a este tipo de medios algún día en su vida. Este año fue ese año en el que todos tuvimos que aprender un poco más sobre otros espacios y sobre la virtualidad en sí. Me parece, así como decía Lu, también algo histórico, si se quiere, algo que quizás estamos haciendo sin tener hasta la conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo. Porque esto de descubrir nuevas formas de hacer, nuevas formas de registros, nuevas espacialidades, nuevas corporalidades,
nuevas formas de hacer arte, como decía Maga, que ya no hablamos solamente del lenguaje audiovisual incluso, hablamos de cómo se pueden conjugar todas estas líneas que vamos sumando. Ya no es solamente fotografía, sino que una fotografía pasa a ser un audiovisual. No es solamente la obra final, sino el proceso, cómo se hizo. Así como decía Lu, no pensamos en, cuando hacemos, aunque sea un video de 15 segundos, no pensamos en solamente que estamos filmando danza. Ya pasa a ser algo más. Elegimos qué poner, elegimos quizás un video de danza de 15 segundos, el sonido que se constituye dentro de la obra también pasa a tomar un siguiente plano, y esto de pensar cómo se van construyendo las artes combinadas, que es algo que, si bien estudiamos en la carrera, también es algo que se va construyendo dentro de, porque nos decimos, bueno, esto es artes combinadas y ya, sino que es algo que se va construyendo, que se va teorizando, que se va poniendo en cuestión y en crítica constante, y se va diciendo así como dice Lu, bueno, se va deconstruyendo para construir nuevamente el paradigma de qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo de esta manera. Y me parece que eso fue también muy interesante a la hora de pensar esta conectividad entre cuerpo y espacio, porque pensamos en el cuerpo como cuerpo en persona, pero yo también estaba pensando el cuerpo de la cámara, cómo lo utilizamos, como decía la profe Mariana, que bueno, no pudo estar hoy, pero la cámara como extensión del propio cuerpo, como espacio de extensión del propio cuerpo, de mecanismo, de herramienta, pero como en parte autónoma, si se quiere, porque también funciona y tiene un mecanismo y brinda otra espacialidad distinta. ¿Y cómo conjugamos todo eso? Por ejemplo, yo pensaba, si bien yo le daba algunas indicaciones a Flor, que fue mi cámara en el cortometraje, realmente era una extrapolaridad total. Yo con mi mente, lo que yo quería hacer, pero también la otra persona con su punto de vista, y encima otro lente más de por medio, y realmente esa construcción con tantas posibilidades realmente fue todo un logro para mí y una experiencia muy, muy enriquecedora, así como decía Gaby, la posibilidad abierta de ver qué puede surgir de esto, qué puede decirse, porque cuando le das indicaciones a alguien también estás dándole la apertura a que surja, a que haga, a que se mueva. Por ejemplo, en los intérpretes que teníamos, bueno, Lu y Gaby, ustedes fueron sus propias intérpretes, pero en mi caso yo le pedí a mi mamá que sea la intérprete. Y yo le digo un concepto, le di una idea. En Espíritus Ignis, el cortometraje de videodanza que hicimos en conjunto, les cuento por ahí a los que no saben, yo utilicé intérprete a mi mamá, que es profesora de danzas, y le conté el concepto y idea que teníamos, y la dejé que ella, mediante eso que yo le había dicho como palabras que fueron disparadores dentro de la obra, para esto que dice Luciana, la construcción de concepto y idea a través del movimiento. Entonces ella fue haciendo su propia construcción, mientras yo era la cámara, y así entre cuerpo, intérprete, cámara y artista o camarógrafo detrás, realmente fue toda una experiencia de construcción, la interpretación del concepto, cómo se ve reflejada en un símbolo como el movimiento, cómo puedo expresar por medio de un movimiento gesto esto que quiero transmitir. Realmente eso, más el montaje, que es una parte importante también en la construcción, porque la elección no termina solamente en la filmografía, sino en qué porción de esto que tengo va a ser luego plasmada en el producto final. No solamente, no termina todo en la filmografía, sino en la construcción detrás, en la postproducción, la edición, la hora de montar, qué fragmento quiero tomar, dónde empieza este sonido, dónde termina. La verdad que es también esa posibilidad de jugar en el espacio y ir moviéndose con los recursos que tenés. Que muchas veces, bueno, son acotados y
y no son todos los que Es quisiéramos. interesante el diálogo, ahí está. Nosotros queríamos llegar con esta charla, con este debate, justamente a entender los ejes, pero después el diálogo, porque inevitablemente no se pueden separar. Esto que decía Gaby de el espacio, que a la vez el movimiento, está el movimiento del camarógrafo, hay movimiento ahí. O en videodanza, por ejemplo, nos decían, bailen con la cámara. Y en videodanza no nos preferían que en vez de ser intérpretes, seamos los realizadores, porque nosotros estamos tomando las decisiones a través de la cámara, pero además estamos bailando con la cámara. Hay dos cosas sumamente fusionadas, que sí son elementos independientes entre sí, como dice Maga, como dice Virgi, pero después dialogan y forman una convergencia. También el tema del cuerpo como soporte y como espacio. Decíamos, los cuerpos en el espacio, pero el cuerpo es un espacio y el espacio también es físico, entonces es un campo, tiene su corporalidad, tiene su dimensión, tiene su... Entonces, ahí vemos cómo los ejes son para guiarnos, pero en realidad entendemos que siempre están dialogando entre sí y hay que ser consciente de lo que cada uno dice, porque si no somos conscientes, justamente todo lo que se puede llegar a decir nos puede perjudicar, digamos. Tenemos que tomar decisiones para saber qué está diciendo cada cosa y en conjunto cómo se resignifica el mensaje. Además también me interesa el movimiento, no solo en el cuerpo, sino en el espacio a través de los ángulos, a través del plano. Ahí también hay movimiento, ahí también puede ser o desde arriba o desde abajo. Entonces, cuerpo, espacio y movimiento inevitablemente se fusionan y eso se puede ver en el resultado. Hay algo que comentó Magalí en el chat. Si querés comentarlo, Magalí, o querés que lo lea. Creo que se fue. Magalí. Al momento de ser trabajadores, pero que también habló de su hermano, él quería bailar lo que él quería, él no quería que le estén diciendo que tenía que bailar. Entonces, básicamente, retomando eso y decir que uno está limitando al intérprete también a decir, bueno, hacé lo que vos sabés, lo que vos sentís. Por ahí estamos limitándolo, que ellos se expresen en lo que realmente saben hacer y por ahí no lo que nosotros les decimos. Por eso es como que muchas veces hay que tener como comunicación y decir, bueno, esto es que todo llegar. Ahí ya una cuadra hacer más buenos unimos trabajo, o sea, es un trabajo en conjunto, no que el realizador va a tener que decir, no, tenés que hacer esto, esto y esto. Yo considero que tiene que haber una unión entre ellos dos, una comunicación y de conocerse justamente, que conozcan qué sabe hacer el intérprete y qué es la idea del realizador justamente. Eso, creo que es un trabajo en equipo siempre. En este sentido también creo que hablando del diálogo, es fundamental el diálogo también en las distintas capas significativas que constituyen a la producción audiovisual. O sea, no solamente del diálogo del intérprete y director, sino el diálogo de los lenguajes artísticos propios también de las artes combinadas, pensando ya no solo como una unión de lenguajes, sino como una hibridación, como un espacio donde hay coexistencia, cruces, contaminaciones, donde las distintas herramientas de los distintos lenguajes son pensados ya desde mecanismos de creación. Es decir, cómo yo puedo crear algo pensando en lo audiovisual, en el cuerpo, en la danza, en la música. Por ahí muchas veces una imagen nace desde un sonido o quizás un sonido nace desde un movimiento y creo que eso es muy rico en este proceso. Y también hay que tener en cuenta que casi todos los lenguajes, ya sean visuales, corporales, musicales, hoy en día están adaptados a lo audiovisual y creo que por eso también hoy en día cualquiera que tenga intención o tenga ganas de hacer
algo a nivel producción audiovisual, lo puede hacer porque estamos atravesados por eso, es lo que consumimos, es lo que vivimos, es lo que nos rodea, es nuestro puente hacia el mundo con las otras personas. Hoy en día no estaríamos en contacto si no fuera por este medio audiovisual, y la gente hoy en día socializa, se comunica y se expresa a través de esto, así que creo que también todo eso justifica el por qué ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, y antes quizás se pensaba o se sentía de otra manera, pero es propio de cada tiempo, y creo que toda dificultad por esto de la pandemia siempre trae algo muy, muy rico y aporta una enseñanza enorme, y creo que eso es uno, de que todo de alguna manera puede ser pensado en este lenguaje, en este medio, y que el futuro seguramente va a estar contaminado y sobre enriquecido de este lenguaje, que también hoy incluso los niños ya están pensando. Hoy un niño agarra una cámara y te puede sacar una foto increíble, te puede hacer un video increíble, pero es también por esto que estamos viviendo, estamos contaminados de producciones audiovisuales de distintos géneros, distintos niveles, pero en fin, nos hacen una construcción y por qué no una educación de la mirada, de qué queremos hacer, cómo queremos hacer. Y retomando lo del espacio, creo que también sería rico pensar en el espacio de la audiencia, el espacio del espectador, el espacio del público. Hoy en día creo que los realizadores audiovisuales no solo piensan en el mensaje que quieren transmitir, sino también cómo va a recibir la audiencia, a qué audiencia quiere dirigirse, cómo está sintiendo, qué está pasando, qué le interpela, qué no le interpela, qué se aleja de lo que estamos viviendo. También está muy cerca en el sentido de que, por ejemplo, en Instagram, hoy podemos ver cuántas visualizaciones tenemos. Si publicamos un video podemos ver quiénes le pusieron me gusta, quiénes no, y eso también enriquece el propio espacio de difusión de la producción audiovisual y nos acerca y crea puentes y acorta las distancias con el propio público. Bien, perfecto. Hay una pregunta de Sofía Ivonne Lancer. Tengo una pregunta. En sus experiencias, ¿qué consejos nos dan a los artistas que empezamos a embarcarnos en el medio audiovisual? Soy tallerista de teatro y estudio del profesorado. Fue un verdadero desafío expresarme a través de la cámara, con el cuerpo, en mi caso, por primera vez, porque nunca bailé y mucho menos frente a la cámara. Por la asignatura de expresión corporal, lo tuve que hacer. Gracias. ¿Qué piensan, chicas? Perdón, iba a empezar porque leí y me sentí así como un poquito identificada con esto que contaba de que no estaba acostumbrada a poner el cuerpo delante de la cámara, y realmente mi consejo es empezar a animarse. Primero, hacer pruebas pequeñas, poner la cámara, puede ser el celular, la cámara que tengan disponible, y empezar a hacer movimientos que generalmente los hagas. Por ejemplo, yo me filmaba tomando un vaso de agua, comiendo, o simplemente ponía el celular en el piso y pasaba adelante caminando. Con pequeños movimientos empezar a probar planos, posibilidades, ángulos, dónde poner la cámara, qué parte mostrar. Por ejemplo, no sé, en un momento, una noche tenía el celular y hacía así, había como un poco de luz que entraba a la ventana y hacía unas sombras con mis manos y filmé ese pequeño fragmento de movimiento, y me parece que empezar a soltarse con pequeñas partes de tu cuerpo son ideales para empezar a plasmar esto a modo audiovisual. Y no sé si, por ejemplo, tenés algún tipo de experiencia en edición del video, porque eso te va a dar muchísimas posibilidades más a la hora de decir, bueno, esto que filmé, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo edito? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Cómo cortar esta parte que no quiero usar? ¿Cómo añadir otra? Me parece que ir adquiriendo esas posibilidades de herramientas, que hoy en día hay varias aplicaciones, incluso para el celular, que son pequeñas. Hay otras mucho más pesadas que pueden ser usadas en la computadora,
Y por ahí, si te animás o si querés instrucción, estamos abiertas desde la cátedra, desde realización audiovisual, seguro que podemos darte una guía, una manito con algún programa de edición o algo así, porque empezar a animarse, a poner el cuerpo delante de la cámara, te da muchas posibilidades más de las que ya tenías, porque seguro que tenés las herramientas, si me decís que ya sos profe de teatro y tallerista y demás, las herramientas corporales las tenés. El siguiente paso es adquirir las herramientas audiovisuales para plasmar eso que ya tenés de corporalidad en el audiovisual. Así que te animo a que lo intentes. Y Lu, seguro querías agregar algo. El tema de, sí, que tenés herramientas en cuanto al lenguaje corporal. Entonces yo sacaría por ahí la palabra bailar, porque por ahí convencionalmente tenemos como una idea de, yo hice ese proceso cuando yo era chica, empecé estudiando danza, entré en la facultad y se me amplió un mundo que yo no conocía, que la expresión corporal encontré en teatro, obviamente encontré en espacio escénico, en danza también, pero hasta en danza sacamos esa idea de bailar por ahí de lo coreográfico, y eso te va a animar a no esperar verte de una manera cuando filmes, no esperar ver ciertos movimientos, porque por ahí esperar lograr algo te va a condicionar un montón. Entonces es la parte de experimentación clave, ejercicios, sola, aunque no le muestres a nadie, aunque queden archivados, que después seguramente en algún momento te van a servir para algo, o por lo menos para esta práctica que requiere encontrarte vos con la cámara. Y sí, puedes poner música y hacerlo improvisado, o puedes filmarte tomando un mate y te vas a dar cuenta que los movimientos que haces tomando un mate sueles poner en escena en el teatro y también las bailarinas en danza. Entonces, y ahí ver también el tema de la fragmentación del cuerpo. A nosotros nos enseñaron mucho eso, porque estamos acostumbrados como a tratar de encuadrar completo y que se nos vea todo y por ahí, pero si es una decisión consciente, no es nada desprolijo cortarme esto y empezar como a moverme así, y de repente veo que la cámara también está moviéndose conmigo en algún punto por el encuadre y por el plano que yo voy modificando desde el cuerpo, aunque la cámara esté fija. Eso, por ejemplo, es pura exploración y me parece súper interesante para que tengas. Lu, eso iba a retomar un poquito, sí, ahí voy. Retomar un poco eso del movimiento. Sofi trata de muchas veces empezar a probar, a ver, con la cámara fija. Grabate, no sé, haciendo movimientos desde un plano tuyo general, donde se te vea de pies a cabeza. Probá movimientos. Movimientos ya con planos dados, un poco más. Planos de detalles de tu mano, tu cabeza frente a la cámara, acercarte a la cámara, alejarte a la cámara. Como repetimos desde que empezamos, la parte de improvisar y más que nada animarse, dejar de lado esos prejuicios de no puede salir feo, no me va a ir mal, no sé qué hacer, y animarse, más que nada eso. Yo también me costó muchísimo, y en esta cuarentena era, bueno, voy a armar un acorio o voy a improvisar algo y voy a bailar y me voy a poner a grabar. Y empezaba con planos generales. Después, como yo tenía el celu, ponía, qué sé yo, bueno, voy a grabar mi pie, ponía al pie de la cámara. Voy a grabar mi mano, acercaba mi mano a la cámara o achicaba los planos. Y es más, de video, así que me preguntas lo que necesites y estamos acá las chicas también y los profes. Así que nada, animarse, eso nada más. Yo por mi parte quiero agregar que me parece fundamental, más, o sea, como un aporte a lo que dijeron las chicas, que a mí me sirvió mucho, de empezar a mirar referentes y ver cómo trabajan y qué mensaje me dejan. Por ahí, por mi experiencia personal, empecé a analizar los audiovisuales que a mí me gustaban o que me parecían que verdaderamente eran muy ricos. Empezar a analizar con conciencia cómo se maneja el cuerpo, cómo hacen el registro, cómo se mueven. Creo que eso es fundamental a la hora de improvisar. Te va a dar un montón de herramientas que vas a poder aportar
a la producción y que verdaderamente te van a ayudar a encontrar tu manera, o sea, es como una herramienta más para encontrar tu manera. Y creo que otra cosa importante es hacer foco en qué verdaderamente es lo importante en tu movimiento o cuál es el objetivo de ese audiovisual, qué querés mostrar para saber en qué parte del cuerpo tenés que hacer énfasis, en cómo podés ubicar la cámara, en qué gesto podés hacer. Y como dijeron antes, es también visualizar tus propios movimientos, qué queda bien, qué no queda bien, qué te ayuda, qué fortalece a esos objetivos o al discurso que vos querés generar ya sea en el proyecto audiovisual o a través del cuerpo. Bien. Hay un comentario de Chaputova y a mí me gustaría hacer una pregunta después de eso. Pienso a partir de esto en lo obsceno, lo que está fuera de escena, y lo degenerado. No tiene un género establecido, dos términos que tienen mala fama y que nadie tiene con sus esencias. ¿Qué pueden decir de eso, chicas? A mí me encantó esta reflexión que hiciste, Chaputova, porque como desde un debate que puede empezar a surgir con esto de qué ponemos en escena y qué no, surge esto que tenés razón, son palabras que socialmente están estigmatizadas en cuanto a qué nos referimos con lo obsceno, a qué nos referimos con lo degenerado, y cómo podemos ver las nuevas posibilidades de pensar estas palabras más allá de lo socialmente establecido. En esto tenés muchísima razón. El audiovisual nos permite esta posibilidad de componer, descomponer y de generar algo, transformarlo, hacer de una cosa, un material, otra, una nueva, una resignificación, por ejemplo. A mí me parece que esto en general es un aspecto del arte en sí. Utilices el medio que utilices, pero el audiovisual en particular nos da esa siguiente instancia, porque si estamos en una escena más tradicional, física, en la que el espectáculo que se ve no te da la posibilidad de la edición que te da el montaje de la realización audiovisual. Y eso me parece que tiene un poco que ver con lo que estás planteando, lo que está fuera de escena y lo que no, qué ponemos y qué no. Cómo es algo tan sujeto al cambio y al collage que le permite hacer al que está editando. Yo no sabía nada de edición de video, por ejemplo, antes de la carrera, poco y nada, y realmente descubrí un universo nuevo con la edición de sonido. A mí me gusta muchísimo el sonido, estudié música, y cómo se puede degenerar algo. Por ejemplo, tomás un sonido y lo transformás tanto hasta transformarlo en un nuevo sonido. Ya pierde sus características primarias para transformarse en algo nuevo, por ejemplo. Me parece que esa posibilidad que nos brindan las herramientas actuales de la edición son algo muy, no sé, un regalo tener esto en esta generación tan a la mano, porque podemos tener programas de edición en la computadora, en el celular, en cualquier lado, y me gusta que se pongan en juego estos conceptos que están vistos de una manera en la sociedad, cómo se pueden atravesar de otras maneras, a través del arte, a través de este tipo de debates y charlas. No sé, chicas, qué opinan ustedes, pero la verdad que a mí me parece una muy buena reflexión. Si van teniendo otras ideas, otras palabras que están escuchando, pueden ir aportando, porque realmente surgen cosas nuevas, nuevos puntos de vista, nuevos caminos que pueden ser atravesados y recorridos, así que bien. Bueno, yo quería aportar que por ahí me parece... Quisiera lo que dijiste, Virgi. ¿Pasa que sigo? ¿Puedo seguir? Sí, seguime, Galí, Gabriela. ¿Sigo? Bueno, más que nada retomo, Virgi, y creo que la sociedad necesita nutrirse un poco más de la cultura, necesita lo cultural,
para poder determinar cuándo algo es obsceno o cuándo algo no lo es, porque justamente como dijo Virgil, eso en lo social es como algo obsceno, llamándolo literalmente. Entonces, algo que yo siempre apunto desde que empecé a cursar la carrera es que la sociedad debe nutrirse de lo cultural y el arte es muy importante dentro de la cultura, entonces uno debe nutrirse de eso. Justamente los críticos, porque están críticos, no, eso es obsceno, pero no, o sea, creo que hasta los mismos críticos estar con avance a medida que avanza el arte también, y para poder determinar cuándo algo es obsceno y cuándo no, y lo mismo la gente, ¿entendés? Vulgarmente lo hablan, pero no tienen un concepto, un conocimiento que avale lo que están diciendo. Necesitan nutrirse mucho de la cultura, lo digo hoy, lo voy a decir siempre. Acá en Bellavista la gente se aporta arte y entonces se van a decir, es horrible, porque esto, tienen motivos justificados explicar algo cuando es obsceno en el arte y cuando no. Bien, Gabriela, ¿seguís? No sé a quién sigue. Yo por mi parte, perdón Maga, pero por ahí refuto un poco esa idea, porque yo creo que el hecho de que la gente esté alejada de estos dos conceptos que estamos hablando ahora es una cultura, o sea, hay una cultura de gente que ignora eso y decide ignorarlo. Lo que nosotros tenemos que crear es una nueva cultura que verdaderamente apueste al arte como una nueva forma de conocimiento y como un medio de conocimiento, y que nosotros como estudiantes, profesoras, artistas, profesionales, seamos un medio para hacer eso posible y que transformemos esa parte de la cultura que piensa de esa manera. Y también creo que lo obsceno y lo degenerado pueden ser pensados quizás muchas veces desde adjetivos para ciertas cosas, o pueden ser pensados desde una perspectiva estética, pero creo que también pueden ser pensados como medios metodológicos para la creación. Pensar en lo obsceno te lleva a crear un montón de mecanismos para crear algo. Pensar en la degeneración también te hace posible crear algo, y creo que, por ejemplo, la degeneración es algo que se da siempre dentro de la producción audiovisual. Una primera idea se va degenerando y van surgiendo nuevas ideas, también como un proceso mismo, en este caso del audiovisual. Y bueno, y lo obsceno, que como dijo Chapo, está fuera de lo que se ve de la cámara, también me parece algo muy rico, y creo que nosotros con este tipo de actividades, con este tipo de festivales, con estas ideas, con estas charlas, estamos generando una nueva cultura, y ojalá seamos, digamos, potenciales para que los chicos que están desarrollando, que están creciendo, que están aprendiendo, puedan tener el acceso a la información que nosotras no tuvimos, y que recién ahora, a partir de la Universidad de Artes que tenemos acá, estamos tomando dimensión de todo eso que se nos ocultaba ante los ojos y que por ahí no estaba tan difundido, pero que hoy está teniendo la posibilidad de expandirse, y más aún a través de los medios digitales y de este tipo de actividades que estamos llevando a cabo. Sí, una acotación, pero yo diría incluso, bueno, porque a mí me encanta, digamos, me crié en una familia que mi abuelo, por ejemplo, fundó la Academia de Danza y Folclore de acá de la provincia, y me gusta esto de mantener algunas ciertas tradiciones o costumbres, y me parece que incluso ni siquiera hace falta construir una nueva cultura, sino tomar todos los elementos que nos caracterizan como cultura correntina y correntino-chaqueña, diría, porque compartimos un montón de cosas, y ir adaptándolas a estas nuevas posibilidades que tenemos. Porque, por ejemplo, esta pandemia fue un momento de adaptación obligada, si se quiere, desde muchos aspectos, a tener que usar internet, las herramientas tecnológicas que muchas personas
se rehusaban a usar o todavía no tenían la posibilidad o no tenían la necesidad. Y me parece que tomar todos los elementos que nos componen como sociedad y cultura, que nos identifican de alguna manera, sería parte también de nuestro trabajo como agentes movilizadores de lo que es la cultura y el arte, y promover que esas cosas que nos identifican sean utilizadas por estos nuevos medios, a través de estos nuevos medios y de estas nuevas formas. Me parece que es una buena movilidad. Y también así cambiando un poco los paradigmas de qué se piensa, cómo se plantean este tipo de cosas, qué es lo obsceno, qué es lo degenerado, ya poner en cuestión ese tipo de cosas que antes quizás no se ponían. Yo quiero Luciana, aclarar ¿tenés algo algo para decir? Yo quiero acotar una cosita nomás antes, que yo me refería a Sí, generar una sí, nueva sí. cultura, pero no que suplante a la que ya existe. Hoy en día ya no se habla de una sola forma de la cultura, sino que se habla de múltiples culturas, y esas culturas están en contacto y en diálogo permanente. E incluso uno de los conceptos en el que yo trabajo la mayoría de las veces es la interculturalidad, que es un proceso de diálogo entre las culturas, y creo que a eso es lo que apunto, o sea, que ya no haya solamente una cultura tradicional o una cultura que se de alguna manera desconoce de toda la riqueza cultural o artística que tenemos en este caso, sino que haya una nueva cultura que imponga lo regional antes de lo europeo y que podamos por ahí generar nuevos paradigmas que nos enriquezcan a nosotros como hacedores artísticos y culturales y que enriquezca a la sociedad en general. Eso más. Sí, exacto, Gaby, concuerdo totalmente. Yo para no estirarlo más, Luciana, ¿querés solo aportar? quería aportar que sí, que entender que más allá de todo el hecho de que estemos dentro de la sociedad, cada movimiento influye mucho y que la cultura la hacemos nosotros, es un acontecer y somos partícipes de eso. Y ahí también entran los que lo ignoran. Hay veces que el espectador que ignora la obra también entra en juego, digamos, por ejemplo, porque no le importa el arte o qué sé yo. Nosotros también tenemos en cuenta que pueden haber diversas reacciones, diversos modos de pensar, y eso también forma parte de... así que creo que cada uno hace la cultura y es partícipe desde su área, y está bueno enfocarse desde qué lugar, pero también sí tomar todo, e incluso las personas que lo ignoran, son un público que también reaccionan ante una obra. Ha pasado que en obras se han levantado indignados o porque les dormía, y eso también es público, digamos, también hace parte de... Así que nada, entenderlo así como más globalmente. La pregunta que tenías, Ali. Sí, Lu. Sí, leo el comentario de Sofía y le hago la pregunta. Vamos. Entonces, vamos a ir Ahora, cerrando ¿no? de a poquito. Bueno, Sofía Ivonne Lancer les dice: considero que se puede apostar a las redes sociales que usamos todos para mediar esa información hacia una sociedad que ignora esos conocimientos, porque no quiere o porque no puede acceder a ellos, ya que por las redes van absorbiendo los conocimientos que por ahí no dan en el colegio o la uni, o dialogando desde nuestro lugar con la familia o amigos. Ese sería el comentario. Y mi pregunta iba Sí, por totalmente. el... ¿Sí, ¿querés decir algo, Maga? ¿Escuchan? Sigo. Bueno, sigo. Mi pregunta ¿Me iba por escuchan? este lado. ¿Sí? Sí, se te escucha. Iba por este lado. Como yo fui parte de la cátedra, he visto sus producciones audiovisuales y la verdad que son interesantes. Son de los que yo más me basé en mi proyecto de investigación que estoy haciendo, por una cuestión de que hay para mí una construcción de un mensaje en cada uno de sus audiovisuales. A mí me gustaría saber, porque ustedes hoy más tempranito de la charla hablaban de esto de la conciencia, de cómo poner la cámara, de cómo moverse, ¿sí? de qué quiero contar. Entonces, a mí me gustaría que desde ustedes preguntarles, ¿existe un mensaje en el momento en que ustedes están haciendo una producción audiovisual o simplemente se dejan llevar por esta improvisación que también lo mencionaron? Me gustaría saber esa, si la pueden contestar cada una desde su parte y de audiovisual. ¿Quién quiere? Yo creo que todo tiene igual. No escuché.
Empezá, Magalí, a ver. Consciente, lo va a interpretar y va a tener un mensaje para él, justamente. Esa es mi opinión. Yo considero que toda obra tiene un mensaje, aunque no esté pensado. Yo muchas veces en los trabajos que hicimos para la cátedra, sí, la mayoría tenía un mensaje y tenía una emoción en el medio. Bien. ¿Podrías nombrar algunos de esos mensajes que decís? Porque a sabiendas de que ahora, y de paso invito a que ustedes, chicas, promocionen sus audiovisuales que se van a empezar a proyectar desde el día de hoy. ¿Podrías mencionar algunos? Sí, nacimos para ser libres, no asesinadas con las chicas, con Victoria, con Sabi y con Genaro. Básicamente estábamos dando un mensaje, ahí sí estaba planteado el mensaje, que ahora la pandemia. Entonces, en esa utilización de las velas, éramos nosotras siendo una luz, y Genaro sería el hombre femicida que nos quita esa luz. Por eso ustedes nos van a ver con velas a las 3 mujeres, y Genaro al final va a sacar una luz dentro de una bolsa negra, que sería que nos está quitando nuestra luz, nuestra alma, que nos hacen cuando nos arrebatan y nos matan. Eso sí está previsto un mensaje. Bien. ¿Ustedes, chicas? Un mensaje contundente, diría yo, Maga, y me parece que esa obra fue en poco tiempo impactante por justamente el mensaje que transmitía de una manera, buscaron el recurso de transmitirlo de la manera clara y contundente. Es decir, que para mí es una obra que fue pensada para transmitir algo claro y preciso. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos decir? Eso me gustó de tu obra, Maga, felicidades. Y bueno, para seguir, a mí me parece que incluso en las obras en las que no hay un mensaje cerrado o único, también está la idea o la intención de que eso no sea así. Si yo, por ejemplo, empiezo una obra y digo, bueno, no voy a cerrarme a que sea este el mensaje, también es una decisión y una forma de hacer la obra. Pollock, cuando decía voy a tirar pintura en el lienzo, no es que no tenía un mensaje porque la pintura no era figurativa, sino que el mensaje era que no sea figurativa la obra. ¿Se entiende? Es como que toda obra tiene, digamos, esto como dice Maga para mí, la posibilidad de la lectura, porque toda obra es texto de cierta forma, de que el espectador pueda decir, bueno, ¿esto qué me quiere decir? Y a veces sucede, como en el caso de la obra de Maga, que la intención está puesta en que sea un mensaje claro, intransmitible. El espectador a primera instancia, el título te lo dice, o sea, algo que se te impone, digamos, y que bueno, después se pueden ir haciendo relecturas, y hay otras obras que son tienen la intención de ser más abiertas a poder generar otras estructuras. Yo creo que todas las obras en ese sentido tienen la transmisión del mensaje. Personalmente, suelo trabajar, sí, con la intención de transmitir un mensaje, pero en este año, por ejemplo, trabajando en el desarraigo y las migraciones, descubrí que más que un mensaje que transmitir, lo que quería transmitir era una experiencia. Más que un mensaje a decodificar, una experiencia que pueda desenvolverse y desplegar posibilidades. Por ejemplo, en el documental, que es el que va a pasarse, el que se va a transmitir, todo un viaje, ya el título te propone la idea de la posibilidad de un viaje, no sabemos de qué, a dónde, qué específicamente, pero sí tenemos la posibilidad de ir interpretando. Por ejemplo, yo se lo iba mostrando a mi mamá, a mi papá, y cada uno empezó a hacer su lectura. Si bien el concepto de idea detrás que yo venía trabajando son el desarraigo, las migraciones, la identidad, el hogar, la construcción de uno mismo dentro de
lo que sería la casa física, cómo se construye, cómo se constituye una persona a través de esos lugares que va habitando. El documental está abierto porque eso es lo que quería transmitir, a las posibilidades de reflexión, de qué es lo que se está viendo, por qué el artista me muestra esto. A veces no poner un mensaje claro también es una forma de enviar un mensaje. Y en cuanto a el otro corto que hicimos, Spiritus Ignis, también me parece que era, bueno, también las chicas seguro van a dar su opinión, pero sí, si bien había una idea o concepto que iba guiando el corto, también tenía la intención de ser algo referido, diría yo, como se trataba de la temática del ritual, hacer algo, a volcarnos a una intención más primitiva, donde la investigación corporal y de ideas era más libre, digamos. Desde mi perspectiva, no sé qué opinarán las chicas, pero me parece que nos dimos la libertad y la apertura de decir, bueno, vamos a indagar qué movimientos, qué formas, qué sonidos podemos ir creando y circundando a través de esta idea que pusimos como eje de ritual. Y también es válido, ¿no? O sea, también lo que se quiere transmitir es válido, porque si bien no decimos, bueno, no tenemos un título que diga esto es lo que dice la obra, pero sí la obra dice en sí misma, siempre. Por más que tomes la iniciativa de decir, bueno, esto es lo que quiero que se diga, también hay otras posibilidades. Es más, aunque vos des un mensaje único y claro, tenés siempre la posibilidad de que el espectador le dé nuevas significaciones, haga relecturas, vaya por otros caminos más periféricos quizá al que uno se imaginaba. Siempre, bueno, cuando construís una obra, imaginás de cierta manera lo que el espectador puede llegar a interpretar o entender. Pero eso es algo abierto totalmente al ciclo del proceso de avistamiento de la obra. O sea, el espectador puede ver y analizar totalmente diferente porque está atravesado por otras cosas, otra mirada, otra situación. No sabemos exactamente cómo se va a sentir, qué va a experimentar. Así que eso también me parece que es súper rico a la hora de hacer una obra, dar la posibilidad y saber que si bien tiene un mensaje tu obra, está bueno que el espectador la complete con su propio punto de vista. Perfecto. Chicas, yo quiero hablar en relación volver al tema improvisación y decisión. En la improvisación también hay decisión, porque si bien es como más libre, pero sí o sí tomas decisiones, y cuando tomas decisiones sacas por fuera algo. Por ejemplo, yo me pongo este vestido negro para hacer un video de danza, yo me puse uno rojo, y yo en los movimientos estoy improvisando, pero quizás doblé así y no hice esto, y eso ya es una decisión, y eso ya va a hablar, más allá de que para mí yo no quiera decir nada, eso dice por mí, porque nos manejamos, y el arte en realidad todo, a través de signos, y el signo sí o sí pretende representar algo, habla y es un discurso en sí mismo. Y obviamente que está puesto en juego, como decía Virginia, el proceso de semiosis, que es algo que se va regenerando, que es ilimitado, es decir, que no se agota el mensaje, y que no tiene que ver puntualmente ni siquiera con el primer punto de partida, que es quien lo decidió, sino que se configura y se reconfigura en el proceso. Es decir, yo con una idea primero, aunque no quiera decir algo, las decisiones que tomo para hacer esa idea, hay otro texto, otro mensaje, por eso se habla siempre en el proceso de semiosis de la intertextualidad, hay muchas voces, es algo polifónico, y eso ya en sí es un discurso a través de enunciados. Entonces, después está lo que queda materializado en la obra, y después, ni hablar cuando se expone, eso también habla, depende del espacio, también le da otra carga, otro peso, y eso también habla. Entonces, ni hablar cuando entra en juego con el espectador, entra en juego mucha la subjetividad, las experiencias propias personales. Yo no voy a ver una casa como Virginia a ver, por más que sea la misma casa, yo voy a ir a mi interior y así voy a ver esa casa. Entonces va a ser incluso distinto el mensaje,
Y sí, considero que en la improvisación hay muchas decisiones y por lo tanto sí hay una intención y hay mensajes siempre. Bueno, para cerrar un poco tu pregunta, a mi parecer, dentro de una producción audiovisual siempre hay varias capas de expresiones que constituyen un mensaje. Muchas veces un realizador no tiene por qué querer transmitir un mensaje, muchas veces puede simplemente realizar sin intención de construir un mensaje concreto, como decía Virgi, me parece, hay un mensaje abstracto que no se llega a esbozar objetivamente, pero que está ahí en el trasfondo, tocando la puerta, y muchas veces hay un mensaje de por medio que se quiere construir, e incluso a veces hay mensajes que se construyen en el mismo proceso de trabajo. En lo particular, me parece que siempre el mensaje va a depender del espectador, o sea, muchas veces como realizadora vamos a querer transmitir algo, pero quizás desde la subjetividad, desde lo personal del espectador, ese mensaje se traslada, se transgrede, se transforma, y surgen otras cosas que uno en un principio no tenía idea que podía llegar a transmitir, pero que finalmente las transmite. Y creo que en este sentido una producción puede tener múltiples mensajes que no necesariamente tengan que ver con la intención del realizador. Por otro lado, pensando y reflexionando en esto, en mis producciones que se van a presentar en Yo Soy Artista y el documental de Oscar Salazar, el mensaje visual creo que de alguna manera está enfatizado con el mensaje sonoro que quiero dar. Creo que siempre lo sonoro acompaña y acentúa el significado visual y dialoga con el mismo, y en el proceso de realización de estos dos montajes lo sonoro cobra una importancia muy grande para poder transmitir lo que yo quería, que no era un mensaje concreto, sino una emoción. Y, por ejemplo, Yo Soy Artista es el videodanza realizado con mi hermano, y para mí el mensaje que de alguna manera quiere dar es que él desde su lugar, desde su posición, desde su perspectiva, él cree que él es un artista y que él se cree protagonista de su propia historia, él es el dueño de sus movimientos, él es el dueño de su danza, y él se percibe así, y creo que el mensaje es animarnos también nosotros desde nuestra subjetividad, a animarnos a hacer nosotros lo que queramos ser, que no nos importe lo que nos digan los demás, que no nos importe cómo nos escuchan, cómo nos sienten los demás, sino que verdaderamente sentirnos bien. Ese es uno de los mensajes. Y en cuanto al documental, el trabajo sonoro comunica de alguna manera la subjetividad del personaje que yo estoy presentando. La música es una música original de él, y creo que de alguna manera sintetiza lo que va narrando en su experiencia de vida, y me parece que sí, que siempre hay un mensaje, pero que muchas veces el realizador no tiene control de esos mensajes o de las interpretaciones de lo que él quiso transmitir, decir, expresar o lo que sea. Perfecto. Bueno, hay un comentario de Magalí que la obra se completa cuando interactúa el espectador, el arte siempre está hecho para alguien. Perfecto. Bien, con esto entonces terminaríamos la mesa redonda. Agradecerles, chicas, por su tiempo, por colaborar con nosotros, estamos muy metidas en esto del festival. Para los que no están al tanto, se va a hacer el festival el 21, 22 y 23 de diciembre, a partir del horario de las 6:30 para adelante. El último día vamos a tener una fiesta para los que se quieran incorporar también, luego se le va a mandar un enlace. Y nada, van a haber también mesas redondas, va a haber una charla debate a continuación, charla abierta a continuación, y después tenemos masterclass estos días que quedan, 22 y 23, y nada, darlos a todos para que acompañen a este festival. Una vez más, chicas, agradecerles, y nos estamos viendo entonces a compartir más. Quiero que inviten a ustedes con sus audiovisuales ahora mismo
y después nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, Ali, muchísimas gracias a mis compañeras, Maga, Gaby, Lu, porque la verdad que crezco mucho con ustedes, compartiendo con ustedes, con el resto de nuestros compañeros, profesores, y gracias a todos los que están en este momento escuchando y siendo partícipes de esto. Me parece que este año fue un eje súper clave en mi formación, tanto artista como licenciada y como personal, porque muy rica en muchas experiencias, incluida esta cátedra y este festival que la verdad que nos llevó un gran esfuerzo, pero tengo una felicidad enorme de ser parte de esto, así que muchísimas gracias a todos. Y obviamente los estamos esperando para ver los cortos, para comentar, para seguir haciendo todo esto posible. ¿Cuáles son tus audiovisuales? Bueno. Antes de que te vayas, Virginia. Bueno, mis dos Bueno, nosotros son, siempre presente. mis dos audiovisuales son el primero que hice a modo individual, todo un viaje, cortometraje documental, y el segundo que hicimos de manera grupal se llama Spiritus Ignis, que es un cortometraje de biodanza. Súper. Maga. Magalí, ¿estás? Bueno, mientras agradezco. Acá estoy, pasa que se corta. ¿Querés? Ahí está. Bueno, no, nada, agradecerle a ustedes, chicas. Ali, agradecerte un montón porque estuviste al pie del cañón con nosotras. Y nada, agradecer a todo el equipo de la Cátedra de Realización Audiovisual porque la verdad, una oportunidad enorme de poder estar y participar acá en este festival. Es algo muy nuevo para mí, una experiencia hermosa. ¿Se escucha? No la escucho. Creo que le faltó decir los audiovisuales. Magalí, ¿estás? Si no, seguimos con Luciana. Silencio parece. Sí, ¿se escucha? Sí, ahí dale. Sí, ahí estoy, ¿se escucha? Sí. Bueno, mis dos cortometrajes que hice con mis compañeros, Nacimos libres, no asesinados, y documental de la vida 4, y bueno, contamos un poco cómo vivimos esta pandemia. Súper. Bueno, yo quería agradecer a los que participaron, a todos los involucrados en realidad, porque creamos un espacio para nosotros mismos y eso habla también de cómo se realiza en general todo, cualquier obra, cualquier producción. Es eso lo que dije hoy, hay que construir y no solo las herramientas y recursos y no solo una obra, sino tus oportunidades para mostrarla. Y es un poco de lo que se trata el festival, así que súper linda la experiencia. Y nada, eso, muchas gracias y sigan, hoy empieza y 22-23 también. Así que bueno, yo estoy con Spiritus Ignis, que es con Virginia, Victoria Quiroz también, que no está acá ahora, Gabriela Salazar, y bueno, gracias. Bueno, para cerrar, quiero agradecer obviamente a los profes a cargo de la cátedra, que si bien nosotros como compañeros y compañeras no pudimos estar cerca ni convivir, hicieron que se acorten las distancias y que a partir del trabajo colaborativo en la realización de este festival realmente conectemos y nos acerquemos y convivamos juntos en los distintos trabajos. También quiero dar las gracias por esta charla y no es menor que las que estemos hablando hoy y la que tengamos las voces seamos mujeres, así que también quiero revalorizar eso porque realmente el mundo del cine y de la realización audiovisual todavía tiene como una deuda en ese sentido y realmente en la cátedra nunca se sintió eso
y dentro de la facultad tampoco, así que eso es algo que quiero rescatar y poner en valor, porque realmente es muy importante, no solo para nosotras, sino para la sociedad en general, la sociedad actual. Y por último, los invito a ver 2 producciones audiovisuales que realicé este año, que comenté antes. Oscar Salazar, una biografía documental, y Yo soy artista, un videodanza. Y por último, un trabajo colaborativo y en equipo con Lu, Virgi y Victoria Quirós, así que no se lo pueden perder y espero que puedan ver y realmente valorar el esfuerzo que hicimos junto a todos nuestros compañeros y compañeras. Gracias. Súper. Una vez más, entonces, agradecemos a todo el equipo de realización audiovisual, a todos los chicos con los que estuvimos haciendo este festival, a los profesores Joaquín Pedretti, Sebastián Toba y Máximo Vargas Gómez, y a los alumnos pasantes Juan Ferragut y Aníbal Sánchez, y bueno, su servidora que le está hablando ahora, Alicia Romero. Nos estamos viendo entonces, los esperamos estos días y gracias por estar.